Hola, gente, ¿cómo estamos el día de hoy? Bueno, el día de hoy estamos teniendo problemas con el audio y luego con la cámara. Espero que de verdad salga bien o por lo menos decente, ¿no? Lo que es el video. Así que vamos a empezar desde ya con la introducción, hermanos. Como verán, aquí está todo apuntado. Decidí hacerlo de esta manera hoy, no solo hablar, sino mostrar lo que voy a hablar para si usted quiere hacer un screenshot, simplemente lo hace y me corta a mí y se queda con la info. Espero que les guste esta manera de hacerlo. Así que vamos a empezar. La doctrina de la elección ha recibido considerable atención en la historia de la teología cristiana debido a su presencia en el testimonio bíblico. Es fundamental en el testimonio bíblico y los teólogos cristianos deben articularla de acuerdo con la enseñanza bíblica y oponerse a formulaciones erróneas. Esta es la responsabilidad de los teólogos cristianos. ¿Por qué? Ya que la doctrina ha recibido considerable atención en la historia de la teología cristiana debido a su presencia en el testimonio bíblico. Esa es la importancia de la doctrina de la elección. ¿Hay controversia? ¿Hubo controversia? Sí. A lo largo de la historia teológica, ninguna doctrina ha suscitado más controversia ni prensa negativa que la de la elección. Si ve un par de veces, está la palabra historia. So, ah, los teólogos cristianos han articulado la doctrina de la elección en momentos críticos de la historia de la iglesia. Cualquier presentación contemporánea, disculpen, creo que es mi camarita la que está fallando, pero ponga atención a lo que digo, no a lo que se ve, ¿no? Cualquier presentación contemporánea de la doctrina de la elección debe estar informada por la forma en la que los teólogos han lidiado con los datos bíblicos frente a diversos desafíos y opiniones aberrantes. Ese es el aprendizaje de la historia en la teología. Y la responsabilidad de los intérpretes contemporáneos es que están obligados a escuchar y aprender de las voces del pasado. Ya había mencionado hace ratito de la palabra historia. Bueno, es por eso que es tan importante, ya que es muy difícil ver a una persona defender la doctrina de la elección sin voltear a ver al pasado. Así que con esto es la introducción del estudio de hoy, hermanos. ¿Y a quién vemos cuando volteamos en el pasado? En cuestión de la doctrina de la elección, bueno, aquí tenemos a Agustín de Hipona y la doctrina de la elección, tal como lo dice el título de este video, o lo dirá el título de este video. La doctrina de la elección en la teología cristiana tiene una larga historia, siendo Agustín de Hipona una figura clave. Ojo aquí, una figura clave. Agustín, Agustín defendió la enseñanza católica de que los pecadores caídos en Adán se salvan por la gracia preventiva y electiva de Dios, no por obras o méritos humanos. Ojo, si a alguien le hace ruido la palabra católica, puede ponerle universal y no pasa nada. Su contribución a la doctrina de la elección es fundamental y ha marcado la reflexión de la Iglesia sobre este tema. Y ese es el legado que nos deja Agustín, ¿no? La historia de la doctrina de la elección, como ya hemos dicho, ha estado marcada por la controversia, pero la posición de Agustín contra cualquier enseñanza que niegue la gracia de Dios o atribuya mérito humano a la salvación ha sido influyente. El legado de Agustín en la doctrina de la elección. Los- la- las formulaciones de Agustín establecen, vean, ¿por qué dije que era una figura clave? ¿Por qué? Porque las formulaciones de Agustín establecen los términos de los debates y sirven como punto de partida para nuevas perspectivas. Figura clave, ¿eh? Agustín y el pelagianismo. Agustín defendió la doctrina de la elección y la predestinación
frente al desafío del pelagianismo. Disculpen, voy a tomar agua, mucha alergia. Pelagio negaba que la gracia de Dios fuera preventiva para la salvación de todos los creyentes. A base de esto, Agustín se ve provocado a exponer el tema de la elección para combatir esta negación pelagiana, ¿no? Agustín se ve en la necesidad de tocar el tema de la doctrina de la elección, ya que Pelagio negaba que la gracia de Dios fuera preventiva para la salvación de todos los creyentes. Pero antes de ver este enfrentamiento, eh, vamos a ver en qué creía Pelagio. Pelagio creía que los seres humanos tienen la capacidad de hacer lo que se les exige, mientras que Agustín creía que la gracia de Dios es necesaria para que los seres humanos puedan hacer lo que se les exige. Pelagio creía que Dios no exigiría a nadie más obediencia de la que fuera capaz de hacer, y que todos los seres humanos conservan el poder del libre albedrío para obedecer los mandatos de la ley de Dios. ¿A dónde llevó esta creencia Pelagio sobre el libre albedrío? Bueno, ya que él dice que todos los seres humanos conservan el poder del libre albedrío para obedecer los mandatos de la ley de Dios, vamos a ver qué termina creyendo, ¿no? La perfección es posible. También insistía en que dado que los seres humanos principio, son en principio capaces de cumplir la ley de Dios en su totalidad, son capaces de servir, de vivir sin pecado. Pelagio reconocía que la mayoría de los seres humanos cometen actos discretos de desobediencia a la ley, pero insistía en que muchos santos del Antiguo Testamento vivieron libres de pecado y que esa perfección es posible para los santos del Nuevo Testamento, que tienen la ayuda de la ley y el ejemplo de Cristo. De hecho, dice, con la venida de Cristo, cuya vida sin pecado es el ejemplo principal, la perfección es aún más probable. Una vida santa, sin pecado, es lo que creía que era posible. Pero entonces, ¿qué hay con el pecado original? ¿Qué pasa con esto? Bueno, vamos a ver. Y disculpen que debería de haber puesto mucho más grandes las letras, ¿no? O ya necesito lentes. Bueno, Pelagio rechazó la doctrina tradicional del pecado original, que sostenía que el pecado de Adán implicaba la corrupción hereditaria de toda su posteridad. Para Pelagio, el pecado de Adán no solo se perjudicó a sí mismo, o sea que simplemente le perjudicó a él y no, y no al género humano, por lo que los niños nacen sin pecado, ni virtuosos ni malos. Y aquí saliéndome un poco del tema, hermanos, este pensamiento de que los niños nacen sin pecado, ni virtuosos ni malos, me trae recuerdos de una historia trágica que hace un tiempo leí atrás, eh, de dos gemelos. Uno de ellos sufre un problema de muy temprana edad y hay una persona, un psicólogo si no mal recuerdo, que tiene un pensamiento en la mente, ¿no? De que los niños vienen sin dato, ¿no? Básicamente sin memoria. O sea que un bebé que nació niño se le puede enseñar que es niña. Si se le lleva a cabo desde su niñez, el niño, como viene vacío, no tiene un dato, él crecerá como niña y pensará que ella es niña. Pero bueno, ese simplemente es una historia real, trágica, que si quieren buscarla por internet, pero me trae a la mente esto, ¿no? Que dice que el pecado de Adán solo lo perjudicó a él y no al género humano, por lo que los niños nacen sin pecado, ni virtuosos ni malos. El pecado humano después de la caída de Adán se debe
a que los seres humanos eligen voluntariamente seguir su ejemplo de desobediencia. O sea, nosotros no pecamos porque somos pecadores, sino porque seguimos el ejemplo de Adán. Warfield describe la concepción del pecado de Pelagio como un peculiar individualismo que niega cualquier conexión real entre el pecado de Adán y los pecados de quienes siguen su mal ejemplo. Pero vamos a ver qué más creía Pelagio, ¿no? Bueno, Pelagio concebía, ojo aquí, porque las letras están muy pequeñas, Pelagio concebía la virtud como un complejo de actos virtuosos y el pecado como un acto o una serie de actos desconectados sin percibir el efecto del hábito en la propia naturaleza. Pelagio creía que los humanos poseen una libertad de voluntad natural para elegir entre el bien y el mal. La gracia de Dios, según Pelagio, consiste en otorgar esta capacidad y proporcionar la promesa de perdón, la instrucción de la ley y el ejemplo de Cristo. Si nosotros leemos esto, para muchos no les parece nada malo, ¿no? O sea, la gracia de Dios, según Pelagio, consiste en otorgar esta capacidad y proporcionar la promesa de perdón, la instrucción de la ley y el ejemplo de Cristo. ¿Qué hay de malo en ello? Bueno, el problema es que Pelagio no creía en una obra interna o transformadora de la gracia, que capacita a los humanos para hacer lo que agrada a Dios. La salvación, por lo tanto, depende de la elección voluntaria de los humanos de realizar actos santos que los encomienden al favor de Dios. A esto dicho, Warfield hace un resumen sobre la concepción de la salvación que cree Pelagio. Dice, el punto de vista de Pelagio como una reducción de la gracia salvadora a la instrucción en la ley de Dios y la provisión de Cristo como ejemplo. Sigue la ley, no veas a Adán básicamente, sino a Cristo. Dicho esto, dicho todo esto, hermanos, ahora sí, ya que tenemos un poco de lo que creía Pelagio, eh, vamos a ver el enfrentamiento entre Agustín y Pelagio, ¿no? El debate entre Pelagio y Agustín. Pelagio creía que los humanos eran capaces de hacer lo que Dios quería que ellos, lo que Dios quería de ellos sin la ayuda de la gracia de Dios. Agustín, en cambio, argumentó que los humanos no podían hacer lo que Dios quería debido a la corrupción hereditaria que había recibido de Adán. Así que vamos a entrar a lo que es el debate, eh, pero eso será para una segunda parte, hermanos. Y veremos cómo hace la defensa Agustín sobre los argumentos que tenía Pelagio o sus creencias, ¿no? Eh, Todo esto lo pueden encontrar en este libro, Elegidos en Cristo. Aquí tenemos el autor y su PhD, ¿no? Que a muchos les gusta mencionar. Elegidos en Cristo. Ese es el libro del cual agarré mucha de la información del video, de la información que les presenté. Creo que está en español también. Pero nada, genios, déjenme saber qué les pareció esto y espero que les haya gustado y que estén conmigo en la segunda parte de este video donde veremos eh, la defensa que hace Agustín en contra de las creencias y enseñanzas de Pelagio. Y nada, genios, Dios los bendiga. Chao.